Creer para entender. Solamente si crees, entenderás. Si no crees, nunca entenderás. Antepongamos la fe a la razón para llegar a comprender la existencia del mundo, la existencia de Dios y todo lo que nosotros debemos hacer en esta vida. Esas son las propuestas que vamos a tener en este periodo conocido como la patrística de los padres de la iglesia. Y a su máximo representante, Agustín de Hipona, a quien estudiaremos y quizá no conquiste también su forma de pensar. Sin embargo, la próxima clase también veremos otro tema en el cual no pondremos la fe como prioridad, sino la razón. Ya veremos, pero hoy conozcamos la patrística, conozcamos a Agustín de Hipona y todos los padres de la escolástica que nos van a dar diferentes frases que nos dejarán en jaque y así podemos comprender mejor cómo se establecen los dogmas de la Iglesia Católica que en este momento tú estás siguiendo. Vayamos a verlo. ¿Qué es la patrística, profesor? Periodo que denomina los primeros fundadores de los dogmas del cristianismo, a quienes también se les conoce como padres de la iglesia, por ende se llama patrística, porque son los padres de la iglesia. ¿Cuál era su misión, profesor? Elaborar y defender las doctrinas cristianas de la iglesia católica. Se les puede ordenar en tres momentos. Los primeros, los padres apostólicos, los segundos, los padres apologistas y el tercero, siglo de oro. A ver, vamos a ver algunos de estos padres de la iglesia. Entre los principales representantes tenemos a Tertuliano, el año 155 al 222. Una de sus frases es creo porque es absurdo. Es decir, él dice que hay que creer por fe, no por razón. Por ende, si algo es absurdo, pues es una razón y un fundamento para creer en el Dios. El segundo padre de la iglesia, Clemente, el 150 al 215. Él estableció la frase, el Logos encarnó en Cristo. ¿Qué es Logos? La razón, lo máximo, lo superior. ¿Eso en quién encarnó? En Jesús. Pues. Orígenes, del 185 al 254. La fe pide una exigencia intrínseca, busca razones y se convierte en conocimiento. Como discípulo de Clemente, elabora todo un sistema teológico en el cual abordó sobre la Trinidad. Entre otros temas, considera también que el fin será como el principio. También tenemos a Jerónimo, 331 al 420. Realizó la primera traducción de la Biblia de la Vulgata al latín. Luego tenemos a Ambrosio, 340 al 397. La iglesia está por encima de todo, del Estado y del hombre. En otra palabra, ¿quién es el que debe gobernar? El Papa. En su doctrina de la estructura necesaria del Estado, las leyes del Estado deben estar conforme a las leyes naturales y estas a las divinas, la ley superior. En otra palabra, la ley divina reina sobre las leyes naturales. Luego tenemos a Gregorio de Niza, del año 335 al 394. La grandeza del hombre está en la semejanza de Dios, es decir, si quieres ser digno, puro, compárate, seméjate, busca ser como Dios. Luego tenemos a Boecio, 480 al 424. El propio dolor del sabio es una oportunidad para fortalecer su sabiduría. Este señor Boecio, que es uno de los más grandes representantes de este periodo, nació en Roma, estuvo al servicio de Teodorico, rey de los ostrogodos, hasta que fue acusado arbitrariamente de realizar magia. Fue encarcelado y ejecutado. Fue llamado el último romano y primer escolástico. ¿Por qué primer escolástico? Porque nace una sociedad llamada escolástica posterior al fin de Roma. Bueno, ¿por qué estaba hablando rápido? Porque ellos son los predecesores, pero el más importante de toda la patrística, sin duda alguna, unánime, ningún filósofo lo cuestiona, teólogos tampoco, es Agustín de Hipona, el santo de Agustín de Hipona o San Agustín, para los que lo consideran pues el santo. Él vivió en el año 354 hasta el 430. Obviamente ya es después de Cristo, ¿no? Porque son los discípulos de Cristo que están fundamentando los dogmas cristianos. A ver, profesor, ¿dónde fue este señor? Nació en Tagaste. Eso queda pues en África, el actual país de Argelia. ¿Quién fue Agustín de Hipona? Un filósofo y teólogo, obviamente defensor de la fe. La clase que viene vamos a hablar de escolástica y ahí vamos a hablar de otro señor que es Tomás de Aquino, que a diferencia de Agustín que defiende la fe, Tomás va a defender la razón, pero ambos son creyentes. Entonces hay dos formas de creer en Dios, por la fe o por la razón. En este contexto ellos consideran solamente la fe, pero posteriormente se va a considerar los dos. Pero veamos todavía a Agustín de Hipona. Entonces te decíamos que es un filósofo y teólogo defensor de la fe. Él se influenciaba en un filósofo
conocido como Platón. Bueno, que Platón era su chapa, su nombre era Aristóteles, no equivocarse. Entonces, ¿qué decía Platón? Platón quería en el mundo del topos uranus, el mundo de arriba, el mundo de lo perfecto. Pero en fin, eso poco lo vas a entender hoy en día, tendremos que conocer toda la filosofía platónica. Y de momento no hay tiempo. Entonces, solamente recuerda que tiene esa influencia de Platón. Pero también podemos decir que fue el representante, como te anticipé, más admirable, más destacado, más importante de la patrística. Es unánime. ¿Cuál es su frase más conocida? Su frase más conocida es: creer para entender. Profesor, hay ateos que no creen en Dios. Ah, porque no tienen fe, pues. Pero si primero tendrían fe, vas a ver que van a poder entender la existencia de Dios. Primero hay que creer para luego poder entender. ¿De qué cosa estamos hablando? De la existencia de Dios. Por ende, él dijo, no, la razón se subordina a la fe. ¿Qué es más importante entonces, razón o fe? Fe. Acá no queremos razón, dice Agustín de Hipona. Algunas de sus obras más importantes son Confesiones, en las cuales nos va a contar pues todo lo que hacía antes de entregarse a Dios. Uy, 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 lo lujurioso que era, el exceso de comida que pues mantenía, ¿no? Porque este señor va a ser un señor así bien grande, bien gordito. Es curioso su historia. Y bueno, también va a tener una obra, la más importante, Ciudad de Dios, porque en esta obra nos va a contar que existen dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satán, y que obviamente tú puedes pertenecer a una de estas dos. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pasemos por ahí. Veamos el pensamiento más relevante de la patrística con San Agustín de Hipona. Dice, San Agustín asumió que el mundo fue creado por Dios a partir de la nada. Esto en latín se conoce como creatio ex nihilo, creado de la nada, lo cual fue cuestionado por sus detractores. Le preguntaron lo siguiente: ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Entonces, Agustín le dice, ¿sabe qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Estaba creando infiernos para personas que hacen preguntas como tú. Debes creer, no debes cuestionar, le dice. Profesor, ¿qué? ¿Y por qué reconocido? Yo también pude haber dicho eso. No, la verdad es que Agustín de Hipona, eso lo decía porque era bien bromista. Pero Agustín de Hipona dijo, es que no existía antes. Porque recuerda que Dios creó todo a partir de la nada. Y si creó todo, entonces Dios también creó el tiempo. Entonces, profesor, no puedes preguntar qué estaba haciendo antes, porque antes no había tiempo. ¿No ves que Él crea todo, entonces también crea el tiempo? Entonces tú no puedes preguntar qué estaba haciendo Dios antes, porque no había antes, porque eso recién Dios lo va a crear. Está claro, ¿verdad? Listo, continuemos. Eh, Agustín además afirmó que el tiempo no existe como realidad objetiva, sino que es solo una manifestación subjetiva de nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Es que el tiempo no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos recuerdos, ¿sí o no? Si no, como tenemos recuerdo, hablamos del pasado, pero el pasado no existe, o existe. No, no existe, y dejó de existir, ¿sí o no? Antes existía, ya no existe. Entonces, como tú tienes recuerdo, crees que existe el pasado, pero no existe realmente, es solo tu recuerdo. Por ende, el tiempo solamente está en tu mente, decía Agustín de Hipona. Mira, ve qué pensamiento tenía este patrístico más representativo. Bueno, yo pongo que se le adelantó Immanuel Kant, porque este es un filósofo que habla de la relatividad del tiempo y en el sentido que está en el sujeto, ¿no? Es decir, que es una manifestación subjetiva. Pero bueno, cada esos filósofos de él no vamos a hablar de momento. En consecuencia, para Dios no hay antes. El tiempo solo es concebible por el hombre y este junto a la naturaleza creado con él. O sea, el tiempo y el hombre conciben, pero cuando tú llegues al paraíso donde está Dios, ya no va a haber tiempo, pues, porque todo es eternidad, entonces no hay pasado, no hay futuro, es presente absoluto. ¿Cómo es eso, profesor? No lo vamos a captar porque somos seres limitados, nuestra razón está limitada. Bueno, con esto el hombre percibe tres tipos de tiempo, dice, bueno, lo que te estaba hablando, ¿no? El presente de cosas pasadas, la memoria, el recuerdo de lo que tienes. El presente de cosas presentes es porque tú percibes cosas ahora, podemos decir que hay presente. Y el presente de cosas futuros, lo que no viene, pero estás esperando que venga, ¿sí o no? Tu buena nota, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces ese está en el futuro. Pero realmente todo esto no existe, solo está en tu mente, tu conciencia. Porque el mundo de Dios es eterno. Bueno, el Todopoderoso existe fuera del tiempo, por ello que es enteramente presente. El hombre, en cambio, no. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con eso? Dios no está en el pasado, en el presente y el futuro. Dios es atemporal, es decir, está fuera del tiempo, porque el tiempo solamente existe en nosotros, no en Él. Listo, continuemos.
Continuemos y culminemos. La última diapositiva para conocer el pensamiento de Agustín de Hipona, máximo representante de la patrística. Dice, ante la pregunta sobre la muerte y el origen del mal, el santo de Hipona, es decir, Agustín, porque vive en Hipona, se le dice también el santo de Hipona, sentenció que el mal no existe. El mal es la ausencia del bien. Ah, pues no existe, entonces solamente que cuando no hay bien, eso se le conoce como mal. Ah, ya. ¿Y por qué no podemos decir al revés, profesor? ¿Por qué no decimos no existe el bien, solamente ausencia de mal? Bueno, es relativo, ¿no? Podemos nosotros incluso refutar, pero bueno, recuerda que Agustín dispone que te dice fe, no razón, no cuestiones los dogmas religiosos. Continuemos entonces. Dice, nosotros nos alejamos del bien porque nosotros lo decidimos, porque nosotros tenemos la libertad de alejarnos o no alejarnos. Entonces, el mal no existe, pues, solamente ausencia del bien. Es como te digo, la oscuridad no existe, es la ausencia de la luz simplemente. Ya es una analogía para que puedas comprenderlo. Ahora, y en cuanto a la muerte, profesor, bueno, hablemos de muerte parcial, porque el que mueras hoy o mañana o alguno de estos años no significa que vas a morir en realidad. Es una muerte parcial porque hay otro tipo de vida más allá, ¿no? Entonces, muerte parcial, por eso le pongo. Muerte parcial o incluso la total afirmó que es producto de la desobediencia de nuestros primeros padres. Es decir, cuando Dios creó el mundo, creó a Adán y Eva, y pues nadie moría, nadie perecía, nadie perdía la vida. Eran eternos. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva desacatan, desobedecen la norma que establece Dios, que era una sola, ¿no? Oye, ¿sabe qué? No coman de ese fruto prohibido. Y Eva tenía hambre. Entonces Eva fue tentada, dice, por la serpiente, le dije, come. Entonces luego Eva le dijo a Adán, pues tú también come, pues, porque si no Dios me va a castigar a mí solo y quieres quedarte solo, no, me voy contigo. Entonces ahí es la primera prueba del amor, ¿no? O sea, la primera prueba de amor pues no tiene nada que ver con la sexualidad, sino más bien hablemos ahora que tiene que ver con la compañía. Entonces, Adán, ¿qué quería? Quedarse con Eva, no importa dónde se vaya, que el peor infierno que existe, ¿cuál pasó? La tierra. Entonces, Adán comió y llegaron a esta tierra, pues no, que ahora nosotros vivimos. Entonces, ¿por qué morimos, profesor? Porque desobedecieron a Adán y Eva. Porque si no desobedecían, ¿nunca íbamos a morir? No, pero tampoco íbamos a nacer. Claro, porque solamente ellos existían. O no se sabe, pues solo Dios lo sabe, yo no lo sé, pero estamos analizando y pensando. Ahora bien, ya sabes pues que Adán y Eva no siguieron la voluntad de Dios y actuaron por su propia voluntad. Desde entonces el mundo se ha dividido, dicen dos ciudades, existen dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satán. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, también a la ciudad de Dios se le llama ciudad celestial y a la ciudad de Satán o Satanás o el diablo se le llama la ciudad terrenal. Entonces, ¿por qué, profesor? Porque la ciudad terrenal está gobernada por Satanás, por el demonio, por los malos, dice, ¿no? Y se representa en la figura de uno de los hijos de Adán. El malo, pues, ¿de quién es el malo de la película? Caín, Sion. Entonces hay otra ciudad, la ciudad celestial, la ciudad gobernada por Dios. Esta se encuentra representada en la figura de el hijo bueno. ¿Cómo se llama el hijo bueno de Adán? Abel. Entonces, a partir de Caín y Abel, en este mundo, dice en su libro La ciudad de Dios, Agustín Hipona nos cuenta, los que siguen los pensamientos de Caín, ellos seguirán el pensamiento de la ciudad celestial, serán los buenos, los recompensados, los amantes de Dios. Pero por otro lado, estarán pues la ciudad de Caín, la ciudad terrenal, aquellos que viven por sus propios intereses, por sus propios vicios y que no afirman que Dios existe. Y aunque digan que Dios existe, no cumplen todo lo que Dios les exige que cumplan. Entonces existen dos ciudades. La pregunta es tú, ¿a qué ciudad quieres pertenecer? Si perteneces a la ciudad de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad. Así que dejas el colegio y todo y te vas a la iglesia. Profesor, pero si digo la ciudad terrenal, bueno, tú sigues tus propios criterios, tus propios principios, tu propia voluntad, lo que tú aprendas. Pero ahorita, pues, ¿qué vas a decir? Eres un pequeño todavía, tienes que investigar para que puedas tener una mejor elección. ¿Qué más, profesor? A ver, el obispo de Hipona, Agustín de Hipona, el santo de Hipona, el santo Agustín, tiene varios nombres, pero es el mismo, ¿ya? No piense que estamos hablando de otros. Sentenció la siguiente frase. Dios conoce la historia humana, eso se conoce como providencialismo. Dios sabe lo que vamos a decidir, sabe lo que vamos a hacer, Dios lo sabe todo. Y cada hombre, pero posee libre albedrío. En consecuencia, puede elegir el hombre a qué ciudad pertenecer. De aquí que la elección, dice, será por libre voluntad de cada persona. Pero ojo, pronto vendrá el juicio final, donde arderás en el fuego eterno si no eliges actuar bajo la voluntad de Dios. Así que te aconsejo seguir la voluntad de Dios, si no, te vas al infierno. Oye, ¿hay libertad de expresión?
Profesor, ¿hay libertad? Si te estoy diciendo que si no eliges la ciudad de Dios te voy a castigar, ¿te estoy dando la libertad? Para que haya una libertad no hay que condicionar, ¿no? Porque si estás condicionado ya no es libertad. Pero bueno, no sé si lo estás comprendiendo bien, esta es filosofía lo que estamos haciendo. O sea, dentro de historia también hay temas de filosofía y es un poquito más complicado. Pero ya cuando pase de año puedes revisar el video nuevamente y quizá lo puedes comprender mucho mejor. Pero para finalizar, para el religioso Hipona, Agustín Hipona, Dios revela la verdad por iluminación a las almas puras y santas, es decir, a los que practican la voluntad de Dios a través de la fe y el estudio de la Santa Biblia, ¿no? No pienses con la filosofía y llegarás a Dios. Es decir, profesor, yo quiero saber la verdad. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Estudiando? Según Agustín Hipona, no. Por más que estudies, lees, nunca vas a aprender ni entender. Entonces, ¿cómo tengo que ser, profesor? Debes tener fe, que Dios te va a revelar por iluminación los conocimientos. O sea, profesor Albert Einstein creía en Dios y por ende Dios lo iluminó y descubrió. No, pues. O sea, Agustín de Hipona se refiere a iluminarlo en términos de formación divina, de temas sagrados, ¿no? De temas trascendentales, que vayan más allá de tu experiencia cotidiana. Pero de todas maneras, por eso te recomiendo Agustín. Profesor, ¿y Tomás de Aquino? No, Tomás de Aquino, el siguiente que te voy a hablar de la escolástica, es más racional. Pero bueno, ve conociendo a Agustín de Hipona que hay algunas ideas muy interesantes que tienes y seguramente te están interesando. Pero recuerda, con la filosofía no llegas a Dios, sino con la fe, con la religión, con la creencia, con la Santa Biblia. Bueno, eso es lo que te dice Agustín de Hipona. Pero existen otros pensadores cristianos que te recomiendan más bien la razón. Ya lo vamos a ver, Tomasito, más adelante. Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí. Por favor, te pido que nuevamente puedas ver el video, así puedas entender mejor la clase, porque todavía estás en segundo y secundario. Muy bien, ahí lo dejamos.